te doy la bienvenida. Hay algo que en estos tiempos requiere de mucha atención. Los musulmanes esperan el regreso de Jesús. Los judíos siguen esperando la llegada del Mesías. Y nosotros, los cristianos, esperamos el regreso de Cristo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Los tres estamos esperando. Los tres creemos que la historia todavía no ha terminado. Los tres creemos que viene un desenlace final. La diferencia está en quién creemos que será ese protagonista cuando aparezca al final de los tiempos. Tarde o temprano la historia dará una respuesta. Porque si algo tiene en común el Islam, el judaísmo y el cristianismo, es que los tres están esperando la intervención definitiva de Dios en este mundo. Y cuando ese día llegue, ya no habrá teorías, ya no habrá interpretaciones ni suposiciones, ya no habrá debates. Ahora viene la pregunta: ¿por qué los cristianos estamos convencidos entonces de que Jesucristo sí es el Mesías prometido por Dios que estamos esperando? ¿Por qué? Si también los judíos tienen el mismo Antiguo Testamento que nosotros y sin embargo llegan a una conclusión diferente. Te puedo decir que nosotros los cristianos vemos la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que en ella se cumplieron con exactitud las profecías todas del Antiguo Testamento. Que contiene el Antiguo Testamento cientos de profecías escritas siglos antes del nacimiento de Jesús. Jesucristo las cumplió con precisión matemática. Por ejemplo, su linaje de sangre, lo podemos ver en 2 de Samuel 7 del 12 al 14, con conexión con Hechos 13 del 22 al 23, que señalaban que debía ser descendiente del rey David. Y la genealogía de los evangelios confirman este linaje, precisamente, de que nació de la tribu de Judá y de la familia del rey David. También en Miqueas 5, versículo 2, habla del lugar exacto, que fue escrito en el siglo 8 antes de Cristo y que exigía que naciera en Belén de Judea. Y precisamente Jesús nació allí. Un censo romano recogió estos datos. Nació de una virgen en la ciudad de Belén. Lo dice Isaías 7:14. El tiempo también es importante analizarlo. Y en el libro de Daniel 9 del 25 al 26, la profecía de las 70 semanas de Daniel, que calculaba el tiempo exacto de la llegada del Mesías, es otro ejemplo coincidente que profetizó Daniel de que el Mesías aparecería y sería quitado, que moriría antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. El templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, por lo que el Mesías debía vivir en el siglo primero tal como vivió Jesús. Si vamos al pasaje de Isaías 53, conocido como el siervo sufriente, escrito este pasaje 700 años antes de Cristo, es la prueba reina de que el plan de la cruz no fue un accidente histórico, sino un diseño perfectamente planeado por Dios. Y si vamos a Zacarías 11, del 12 al 13, podemos ver que habla de la traición, y Jesucristo fue traicionado y entregado por un amigo cercano por 30 piezas de plata. Y si vemos el Salmo 22, allí se describe detalles de la muerte de Cristo. Siglos antes de que los romanos incluso inventaran la crucifixión, ya el Salmo lo estaba diciendo. Es decir, el patrón de su muerte la vemos en el texto más asombroso de Isaías 53, escrito 700 años antes de Cristo, el cual describe el juicio y la ejecución, pero de una manera que coincide con la crucifixión de Jesús paso por paso. También vemos el silencio ante el juez
Y Jesucristo precisamente no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, lo dice Isaías 53:7. Y Jesús no se defendió ante Poncio Pilato tampoco. Es decir, si analizamos la causa de su muerte, según Isaías 53:5, vemos que el Mesías debía morir como un sacrificio por los demás, no por faltas propias, porque él no cometió pecado. Y cuando habló de su sepultura, dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y entre dos ladrones impíos, pero enterrado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico de la época, así murió Jesús. Y después vemos la resurrección, que es la columna vertebral de la fe cristiana, en la que confiamos en este hecho por varias razones. La tumba vacía, es decir, nadie pudo demostrar el cuerpo de Jesús para desmentir el milagro posterior. Los testigos, más de 500 personas, afirmaron ver a Jesucristo vivo después de muerto. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, verso 6. También vemos el cambio de los apóstoles, que pasaron de estar escondidos y con miedo a dejarse morir defendiendo la resurrección. Y nadie se deja morir cruelmente por una mentira que se haya inventado. Es decir, el impacto de su mensaje y los milagros son otro ejemplo también. Jesús no vino como un líder militar para liberar a Israel de Roma, sino como un salvador espiritual que venía a reconciliar al mundo con Dios, a liberar a las almas cautivas. Su autoridad al enseñar, sus milagros de sanación y su poder, incluso sobre la naturaleza, demostraron que operaba con el mismo poder de Dios. Su impacto fue tan grande que dividió la historia humana en un antes y en un después. De allí que la experiencia personal de la fe que nosotros tenemos es más allá de los datos históricos y bíblicos. ¿Por qué? Porque los cristianos experimentamos una transformación interna. Vivimos la presencia del Espíritu Santo, algo que es inexplicable. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque las circunstancias sean adversas. Y las respuestas a las oraciones que hacemos hoy confirman de manera personal que Jesús está vivo y que sigue obrando. Los argumentos históricos de historiadores, incluso historiadores no cristianos de la época como Josefo o Tácito sobre Jesús, también confirman todos estos hechos. Por eso es que Jesucristo encaja de forma perfecta, precisa, en el perfil del Mesías diseñado por los profetas del Antiguo Testamento. De allí que los teólogos analizan las profecías dividiéndolas en tres categorías esenciales: el origen, la misión de vida y detalles de su muerte. Si se comparan los textos antiguos con los registros históricos, las coincidencias son exactas. Los profetas dieron datos específicos sobre dónde, cuándo y de quién nacería el Mesías para evitar impostores. Y si vemos su forma de actuar, el comportamiento del Mesías no debería ser el de un conquistador común político, sino el de un sanador espiritual. Hay milagros específicos mencionados en Isaías 35, del 5 al 6, que anuncian que bajo el Mesías los ciegos verían, los sordos oirían y los cojos saltarían. Y esto se vio en el ministerio de Jesús. Esta fue la marca del ministerio público de Jesús. Su entrada a la capital lo vemos en Zacarías 9:9, que predijo que el rey de Israel entraría a Jerusalén con humildad, cabalgando sobre un asno. Jesús hizo exactamente esto el domingo de Ramos. De allí que los estudios hacen que las coincidencias sean estadísticamente todas posibles. ¿Y por qué? Porque Jesús es el Mesías prometido por Dios.